Hoy vamos a hablar de Hojin Enshi, también conocida como Soul Hunter. Originalmente fue publicada en la Weekly Shonen Jump de Shueisha entre los años 1996 y el año 2000 y terminó siendo recopilada en 23 tomos. Es una adaptación, al igual que Dragon Ball, de una antiquísima novela china que habla de cómo la demonio Daji se introduce en una de las más famosas dinastías chinas y por medio de la seducción y de la brujería termina ganando la voluntad del emperador, desatando toda una serie de locuras sadistas sobre el pueblo. Y es por eso que los inmortales, dioses, deciden enviar a Tycoon y a su montura, compañero Espullan, en la difícil misión de derrotar a esta malvada entidad. Inicialmente Tycoon arranca su viaje en línea recta, la va a enfrentar directo y ahí se da cuenta que es demasiado poderosa. Entonces vemos cómo termina recorriendo las tierras chinas en una narrativa que comprende de varias décadas, pero que en el caso de los personajes no se ve reflejado porque son inmortales y no envejecen, y donde va reclutando todo tipo de aliados que en general son o inmortales o hijos de inmortales, al mismo tiempo que vamos viendo cómo se desarrolla la trágica historia de esta dinastía llena de muertes, de sacrificios y girando siempre en torno de los caprichos de esta Daji que capítulo a capítulo nos damos cuenta que es una completa basura. Una de las cosas que llaman la atención es ese look muy característico de los videojuegos que tiene, donde se prepondera mucho la tecnología, siendo el punto de justificación de la mayoría de las habilidades que tienen los personajes. Concretamente, Soul Hunter tuvo dos adaptaciones animadas. Una fue a principios de los 2000, otra fue hace poquitos años. No tuvo demasiada suerte con ninguna, aunque por lo menos la de los 2000 tenía cierto criterio. Empezaba adaptando los primeros tomos, después hacía como una especie de emparche y ya se iba para el final, insertando el clásico final inventado que caracterizaba a los animes de 26 capítulos que adaptaban algo que todavía no había terminado. Bueno, en este caso sí había terminado, pero que no tenían tiempo de incluir porque si por algo se caracteriza a Hojin Enshi o Soul Hunter es por la enorme cantidad de personajes, la mayoría siendo adaptaciones bastante libres de los personajes introducidos en la novela original. De hecho, acá lo que hace es se toma el concepto y se va por una propuesta estética totalmente alejada de lo que seguramente pensaron esos antiguos chinos allá hace un montón de años. Con respecto a la nueva versión, intenta ser un poco más fiel, pero al igual que ocurre con la segunda versión de Shaman King, por ejemplo, padece una narrativa totalmente acelerada que hace que uno no pueda disfrutar. Porque básicamente lo que hace que uno se encariñe con los personajes, que se inmersa en el mundo que proponen, es justamente esos pequeños respiros donde tenemos el tiempo necesario para procesar lo que estamos viendo. En el caso de la nueva versión de Soul Hunter iba todo a las apuradas. Es como que la propuesta que tenía la producción era decir, veamos cuántos capítulos del manga podemos meter en tiempo récord, terminando palideciendo al lado del anterior, que por lo menos teníamos un equipo de guionistas que agarraron los 23 tomos del manga y dijeron, bueno, ¿cuánto de esto podemos hacer entrar coherentemente en una versión animada? De hecho, por ejemplo, había personajes de apoyo que en el manga no eran tan importantes. O sea, las historias estaban tal cual se veían en el anime, pero por la reducción de justamente de arcos y de capítulos quedaban mucho más preponderados que en la versión original, donde por ahí eran uno más del montón y había otros personajes, caso el discípulo de Tycoon, que era un humano que tenía como el gen de Dios, así muy en la onda de los X-Men, el cual iba entrenando a lo largo de las décadas. Bueno, acá ese personaje jamás existió, sí en la última versión, y terminaba siendo bastante importante en los últimos compases. En el anime del 2000 y pico de Soul Hunter, principalmente quienes destacaban eran los personajes que estaban introducidos en las primeras historias y que después se mantenían como el grupo principal. También se simplificaba y se reducía bastante todo el tema de las historias secundarias de la dinastía, del emperador, de cómo era manipulado, etc.
Se nos quitaba mucha historia también de las dos hermanas de Daji, quienes acá eran personajes totalmente secundarios, que tenían presencia, o sea, eran quienes la acompañaban, pero que se quitaban sus trasfondos y sus historias. Por ejemplo, en el manga original eran objetos que al haber existido desde hacía mucho tiempo terminaron cobrando vida. Esto es algo que está muy presente en las mitologías asiáticas. Por ejemplo, quienes fueran fan de Inuyasha recordarán que había algunos personajes que también eran unas cosas así. Por dar un ejemplo. Pero que en ambas versiones los hizo hincapié. Así que, si fuiste de los que vieron la serie, cualquiera de las dos series, pero me imagino que la clásica, porque acá hay mucho nostálgico visitando este canal, no nos hagamos los boludos, porque es así. Muchos venimos acá añorando épocas mejores. Se van a llevar una grata sorpresa como tuve yo cuando leí el manga original, que aporta una buena cantidad de capítulos. Y de hecho, a medida que vayas leyendo, vas a reconocer algunos fragmentos fielmente adaptados, porque lo que adaptó la versión del 2000 y pico es en muchos casos literal, pero conforme nos vayamos acercando al final, vas a ir viendo que hay 1.000.000 de arcos en el medio y un montón de desarrollo que está buenísimo. Que son ideas súper frescas y que da un poco de pena también que no sea recordando como uno de los grandes shonen, porque por ejemplo, y esta es una opinión muy personal, y no me vayan a matar, pero yo considero que, por ejemplo, Hoshin Enshi tiene muchas más virtudes para volverse uno de los exponentes del shonen que, por ejemplo, Naruto. A mí Naruto en lo personal, y no me maten, sé que es un manga extremadamente popular, es un icono del anime, pero más allá de tener unos diseños buenísimos, a nivel narrativo hace mucha agua. En este caso, balanceaban bien lo que eran justamente diseños llamativos, poderes interesantes, estaba toda esta limitación de las armas, que hacía que las peleas fueran mucho más estratégicas y que no hubiera un desbalance zarpado de poderes, sino que justamente en la sintonía de que hablamos de una guerra entre facciones de la antigua China, toda batalla tenía que estar bastante bien pensada, había que buscar aliados, había siempre esa cuota de tensión política, que aparte estaba condimentado con un excelente sentido del humor. Porque en el afán de que Tycoon justamente se nos presente como un pobre idiota, o que por lo menos todos crean que es un pobre idiota, terminaba siempre recurriendo a romper la cuarta pared, a hacer referencias a cosas actuales, que la verdad era muy divertida, ser un personaje muy querible, pero que también al momento de la acción se ponía los pantalones, y cuando tenía que matar, mataba, y cuando tenía que tomar decisiones difíciles las tomaba, y cuando tenía que tener ideas geniales las tenía. Era un gran protagonista de shonen. Por ahí más en la página de, diría, Yusuke Urameshi de Yu Yu Hakusho, que también era un personaje que solía ser bastante gracioso, aunque en el caso de Yusuke estaba más en ese plan James Dean, rebelde sin causa, que era más gracioso por su irreverencia por ahí que por las payasadas que hacía. No digo que sean iguales, pero tenía esto de que de repente era un personaje muy subestimado. En el caso de Yusuke tal vez por ese aspecto simplón que tenía, no era un estudiante de secundaria promedio, digamos, al menos en aspecto, un típico pandillero, y que a la hora de la verdad demostraba ser muy poderoso. Y acá es lo mismo, era un inmortal que para ser un inmortal se veía bastante simplón, de hecho lucía como una persona común, salvo por los artilugios estos que tenía, y que después al momento de la verdad terminaba sorprendiendo. Así que vuelvo a decir, quien solamente se haya quedado con la primera serie, vaya a leer este manga, que se va a llevar una gran sorpresa y probablemente estemos ante uno de los mejores shonens que salieron de la Shonen Jump, que aparte es decir un montón, porque básicamente la Shonen Jump es como la Champions League de los shonens en general, sobre todo los shonens de este género, porque como dije en el video hay por lo general hay tres tipos de mangas en la shonen. Uno son los de pelea, que son los preponderantes, los más famosos, los que más plata recaudan, los más extensos, y después tenemos en menor medida los Spokon, que les cuesta bastante encontrar su nicho, o sea, los hay, pero los populares son los menos. Y después tenemos una categoría muy por debajo del resto, que son los románticos, que los leen gente de determinada edad y nunca llegan a ser mega masivos. Es raro que alguno tenga éxito, pero justamente que alguien como yo, que ha leído 1.000.000 de mangas, te diga que Hoshin Enshi se destaca como shonen dentro de la revista de los mejores shonen, es un montón. Y es lamentablemente alguien que en la historia ha sido sumamente despreciado e invisibilizado, y que ha caído lamentablemente víctima de la forma en que se lo adapta. Pues vuelvo a decir, la adaptación del 2000 y pico es buena, pero es de estos animes que están pensados para 26 capítulos y hay que hacerlos entrar. No es One Piece, por ejemplo, que se toman el tiempo de adaptar todo
tarde lo que tarde. Acá, en esos 26 capítulos tenía que andar y eso es lo que tenés. Y bueno, también es un poco que con tan poco tiempo de desarrollo no llega a generar el impacto que debería generarlo en lo que llegan a cubrir 23 tomos. Así que bueno, como dije antes, me gustaría, para los que lo hayan leído, que me compartan su experiencia. Y los que no, los invito a leerlo. Y si lo leen y les gusta, vuelvan a este video y coméntenme qué les pareció. Me encantaría que haya ese tipo de feedback, digamos. Esto más que un canal es como un club de amigos o un club de lectura. Digo, quiero generar ese tipo de confianza con todos los que estén mirando este video. Después les voy a pedir que me dejen un like, como siempre. Obviamente la única forma de que este tipo de contenido se posicione mejor en YouTube es dándole like. Y si pueden, esto ya es pedir un montón, pero si lo pueden compartir sería excelente. Y si sos justo una persona que cayó por primera vez en Papalópolis y no sabes de qué se trata, te invito a que te suscribas. Así ves el resto de los videos que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Mangas en la Memoria. Hasta próximo.